todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar compartiendo panel con expositores y expositora de lujo. Mi nombre es María de los Ángeles Laza, soy consejera académica en CADAL y agradezco muchísimo la invitación tanto a CADAL como a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación a moderar este panel. Voy a presentar después brevemente a quienes nos van a acompañar hoy en el panel. Pero si revisen el programa hay una pregunta de apertura que es si está avanzando la tercera ola de autocratización en el mundo. Para poner un poco en contexto, cuando hablamos de primera ola nos estamos refiriendo al ascenso del fascismo y el nacionalsocialismo en la Europa del siglo pasado, década del 20-30. Segunda ola entre los 60-70 con todas las dictaduras militares en América Latina, y la gran pregunta es si ahora con el ascenso de China, la invasión de Rusia a Ucrania y el repliegue de Estados Unidos como potencia liberal, podríamos estar hablando de una tercera ola. Comentaba esto antes con Inés, Inés me dice, estamos muy entrados en la tercera ola, la pregunta es ¿por qué dura tanto, ¿no? Entonces sobre esto vamos a estar debatiendo hoy, y para ello nos van a acompañar Carlos Gervasoni, que es profesor investigador y director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Itela. Tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Stanford y un doctorado en Ciencia Política también por la Universidad de Notre Dame. Es gerente regional para América Latina del proyecto BIDEM y es autor del libro Hybrid Regimes Within Democracies, publicado por Cambridge University Press. Sus artículos sobre democracia, regímenes políticos subnacionales, federalismo y sistemas de partidos han sido publicados en diversas revistas académicas argentinas y del exterior, y es también miembro del Consejo Académico de CADAL y de la Comisión Directiva del Club Político Argentino. También nos acompaña Inés Pusadera, que es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, con orientación en Teoría Política y Teoría Sociológica. Realizó cursos de doctorado en la Universidad París III, con especialización en estudios latinoamericanos, y tiene una maestría en Sociología Económica por la UNSAM y es licenciada en Ciencia Política por la UBA. Actualmente se desempeña como Senior Research Specialist en Civicus, es investigadora del mecanismo de revisión independiente de la Open Government Partnership y profesora de Política Comparada y Sociedad Civil Global de la Universidad ORT de Uruguay. Va a estar hablando también hoy Ignacio Lavaki, que es profesor de Política Latinoamericana y Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina, de Gobernanza Regional Comparada en el Máster de Estudios Internacionales de la Universidad del SEMA, y también se desempeña como analista senior del Midley Global Advisors. Es magíster en Sociología por la London School of Economics and Political Science, licenciado en Ciencia Política con especialización en Relaciones Internacionales por la UCA, y es también consejero académico de CADAL. Inés también es consejera académica de CADAL, perdón, obvié eso. Perdón que tengo, como verán es un panel tan de lujo que los CV son muy largos, pero me parece que hace justicia con quienes nos acompañan hoy. Y finalmente nos acompaña Javier Elhage, que es director jurídico de Human Rights Foundation, donde lidera los programas de litigio de impacto e investigación en esa organización. Es abogado, nacido en Bolivia y radicado en Nueva York, con experiencia en derecho corporativo, financiero y de derechos humanos. Posee el título de doctor en Derecho de Fordham University, de la School of Law de esa universidad, donde se graduó con el grado de magna cum laude. Y también posee maestrías en Derecho Internacional por Columbia University School of Law y la Universidad Complutense de Madrid. Como abogado corporativo fue asociado en Milbank LLP y sus áreas más recientes de interés académico incluyen la intersección entre finanzas, tecnología y derechos humanos, incluido el rol que juega la polarización política en el descenso de una sociedad democrática hacia el autoritarismo. Con ellos entonces vamos a estar debatiendo hoy y le cedemos en primer lugar la palabra a Carlos.
que tiene una presentación. Yo voy a hablar parado, así Con... Gracias, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a... Bueno, primero que nada, muchas gracias María de Los Ángeles por la presentación, a Cadal por la invitación. Me siento un poco en casa porque efectivamente soy miembro de la organización desde hace muchos años, pero bueno, de todas formas agradezco a Gabriel Salvia y a Civil Roads por la invitación a estar acá. Hablar de un tema que me resulta muy importante, muy de mi agenda de investigación, que es el de este panel que vamos a tener hoy sobre el panorama global de la democracia. Ustedes saben que Cadal tiene un compromiso democrático muy fuerte, que yo diría es inusual. Quiero señalar esto porque lo que uno encuentra, quisiera de alguna forma que el mensaje de mi presentación sea que en el mundo hay muy pocos demócratas, voy a decir. Hay mucha gente que dice ser demócrata y hasta que cree ser demócrata, pero demócratas de verdad hay muy pocos. Esa es mi experiencia. Yo hace 35 años que pienso sobre la democracia, desde que entré a la facultad. Digo algo biográfico y después voy a lo académico. Lo biográfico es, cuando yo entré a la facultad a fines de la década del 80, primavera democrática en la Argentina, todo el mundo estábamos embanderados en los valores de la democracia, pero yo veía que, tenía una experiencia interesante, que iba a la mañana a la Universidad de Buenos Aires y a la noche a la Universidad Católica Argentina, con enfoques e ideologías muy diferentes, y que había muchos demócratas fanáticos de Fidel Castro en una de esas dos universidades, y en la otra muchos demócratas fanáticos de Pinochet. Los dos estaban gobernando en ese momento, ¿no? Y yo, créanme, yo me sentía tan solo, digo, ¿cómo? ¿Y dónde están los que son demócratas de verdad? Los que rechazan todas las dictaduras, ¿no? Había muy pocos. Bueno, lo que quiero decir es que hoy pasa lo mismo. O sea, lo que uno ve hoy es que vos tenés a los demócratas que te condenan la dictadura en Venezuela, en Nicaragua, que efectivamente son quizás los casos más extremos de autoritarismo en América Latina, por ejemplo, pero ven con simpatía lo de Bukele, ¿no? Bueno, no se puede. O sea, si sos demócrata, sos demócrata. Por supuesto te puede gustar más una política económica que otra, una política de seguridad que otra, pero bueno, si vas a defender que los gobernantes sean electos, que los gobiernos respeten derechos, garantías individuales, etcétera, lo tenés que hacer. La prueba de fuego es si lo haces para los gobiernos que no te gustan, para decirlo así, ¿no? Y entonces, la verdad que lo que vamos a presentar yo, y sospecho que mis colegas acá en la mesa también, es un panorama bastante pesimista, ¿no? de la situación de la democracia. Y si tuviera que dejar alguna nota optimista, diría, me parece que esto depende de gente como ustedes y como nosotros, académicos, periodistas, diplomáticos, policymakers, consultores, que en algún momento dicen, no, yo con un proyecto autoritario, aunque me gusten muchas cosas, no voy a ir, ¿no? Si quieren lo digo con una cosa de la coyuntura de Argentina. Por suerte la Argentina ha tenido básicamente un régimen democrático desde el 83 para acá, por supuesto con imperfecciones, con intentos de hegemonía, pero si ustedes ven los medios mainstream, como podríamos decir hoy en la Argentina, los grandes grupos tradicionales mediáticos como Clarín, el diario La Nación, etcétera, diarios como Perfil, etcétera, habían sido extremadamente críticos del kirchnerismo, porque el kirchnerismo efectivamente avanzó mucho, intentó avanzar mucho sobre principios y libertades democráticas, pero cuando viene este gobierno y hace algunas cosas parecidas, venía la prueba de fuego. Yo los estaba mirando de cerca y la verdad que lo que uno vio es mucho periodista muy crítico de las cosas que hace Milei o el gobierno de la Libertad Avanza, porque están aplicando la misma vara, ¿me explico? O sea, a mí me parece que buena parte del periodismo argentino, no digo toda, ¿no? Pero buena parte del periodismo argentino pasó ese test, ¿no? Como dice, bueno, si criticábamos al kirchnerismo por la corrupción, si criticábamos al kirchnerismo por gobernar por decreto, criticamos a esto por gobernar, digamos, aplicar la misma vara. Bueno, ese es un poco me parece, el espíritu de lo que uno puede decir sobre lo que está, lo que tenemos para hacer a aquellos que nos importa la democracia.
Bueno, que estamos en una tercera ola de autocratización es bastante claro, desde hace muchos años ya. Yo estoy pasando acá algunos datos de Bidem. Lo que ustedes ven acá es un gráfico que muestra en la línea punteada los países que están en proceso de democratización. Esto es 1974, 84, 94, o sea, en los años 80 y 90 una enorme cantidad de países democratizándose y muy pocos en proceso de autocratización, ¿no? Y eso sigue, más democratizadores que autocratizadores, se empieza a achicar la brecha y más o menos entra en un empate en el 2010, ¿no? Que es más o menos para cuando empezamos a hablar de la tercera ola de autocratización. Y últimamente las cosas se dieron vuelta en favor de los autocratizadores. Si hacemos esto por proporción de la población mundial, esta es cantidad de países, ¿no? Pero resulta que en general las tendencias a la autocratización han sido más fuertes en países grandes, de mucha población, quiero decir. No digo China, que siempre fue igual de autocrático en todo este periodo, pero por ejemplo India, ¿no? que tuvo un proceso de autocratización bajo Modi y que es el país más poblado del mundo hoy en día, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado muchísimo, desde el punto de vista de las tendencias. La situación es un poquito más favorable, un poquito menos pesimista, uno la ve si mira el promedio mundial. Ustedes acá ven mucho menos cambio, ¿no? Esta línea es el índice de democracia liberal de Bidem desde 1940 hasta 2024, también ponderado por población, digamos, o sea, dándole más peso a los países con más población. Lo que ven acá, este primer aumento es la segunda ola de democratización post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del 45 al 60 más o menos. Como ven, no es tanto, porque aún en una ola la mayor parte de los países no cambian, o sea, la mayor parte de los países siguen siendo autoritarios o siguen siendo democráticos. Llamamos una ola cuando una cantidad más o menos importante de países comienzan a cambiar, ¿no? Acá vemos otra ola de autocratización en América Latina coincidente con la Revolución Cubana, de década del 60, principios de los 70, y la tercera ola de democratización a partir de los 80, muy fuerte en América Latina en los 80, muy fuerte en Europa del Este y otras partes del mundo en los 90, y que se estabiliza hacia el año 2000-2010 y comienza a bajar en el año 2010 más o menos. Las cosas no se ven tan dramáticas en términos de promedios mundiales, pero bueno, los promedios mundiales cambian poco porque la mayor parte de los países no cambian sus regímenes políticos frecuentemente, pero las tendencias están claras, ¿no? Fíjense que estamos de vuelta, si ustedes se fijan acá, más o menos en el nivel que estábamos en 1985, cuando estábamos al inicio de la tercera ola de democratización, ¿no? Si esto lo vemos, esto es en términos de países, sin ponderar. Digamos, el índice de democracia liberal sube en los 80, se estanca en 2010, baja, y entonces en el 2024 está al mismo nivel que en el 94, si tomamos países. Si lo hacemos ponderado por población, estamos en el mismo nivel del año 83 más o menos, cuando Argentina hace la transición. Si lo tomamos por territorio, no le voy a dar mucha importancia a esto, tengo poquito tiempo, pero si lo tomamos por PBI, y esto es importante, por el tamaño de la economía, ¿no? Bueno, acá sí China pasa a ser importante, pues China no es más autocrático de lo que era antes, pero es una economía decenas de veces más importante de lo que era en la década del 70. O sea, creció tanto China que ese régimen, que era un país, una potencia de segundo orden, bueno, hoy es la segunda potencia del mundo y depende qué indicador tomen, la primera. Entonces, bajo ese indicador, estamos por debajo de 1974. ¿Está bien? O sea, el porcentaje del PBI mundial que es controlado por gobernantes autoritarios es hoy superior a lo que era aún antes de empezar la tercera ola de autocratización. Así que, desde ese punto de vista, el panorama es importante, y esto es lo que quiero transmitir centralmente hoy, que es: hay influencias en los motivos por los cuales los países se hacen más democráticos o más autoritarios, que son internacionales. Hay una literatura enorme en ciencia política sobre esto, donde por muchos mecanismos, a veces por imposición de un régimen directamente,
como cuando, digamos, Alemania nazi invade países vecinos, Austria, Checoslovaquia, después Noruega, Dinamarca, Holanda, lo que fuera, e impone un régimen autoritario, o la Unión Soviética haciendo eso en Hungría, Polonia, etc., o a veces por influencias mucho más sutiles de comercio, de ideología, hasta de poder blando, ¿no? Entonces, lo que está pasando hoy en el mundo es eso, ¿no? Me parece que es bastante seguro decir que parte de esta tercera ola de autocratización tiene que ver con un creciente desequilibrio en el nivel de democracia de las potencias mundiales, ¿no? Hay un artículo que a quienes les interesan estos temas les recomiendo mucho leer, de Kevin Narisny, un colega que enseña en una universidad estadounidense, está publicado en World Politics el artículo, que dice que el nivel de democracia que había en el mundo al inicio del siglo XXI tiene que ver con un evento contingente, que fue que las potencias liberales, él las llama liberales porque en el siglo XVIII y XIX era más difícil de hablar de democráticas, pero las potencias liberales siempre ganaron todos los conflictos geoestratégicos importantes. Entonces, ganaron las guerras napoleónicas, ganaron la Primera Guerra Mundial, ganaron la Segunda Guerra Mundial, ganaron la Guerra Fría, o sea, básicamente las coaliciones encabezadas por Inglaterra en el siglo XVIII y XIX y por Estados Unidos en el siglo XX. Y eso es lo que, de alguna forma, preparó un contexto favorable a la expansión de la democracia en el mundo, ¿no? La contracara de lo que dice Narisny es que si la potencia principal fuera autoritaria, las cosas serían diferentes. Algo de eso vimos en el mundo bipolar de la Guerra Fría, donde buena parte del mundo era autoritario, o porque la Unión Soviética imponía regímenes autoritarios directamente en su esfera de influencia, o porque apoyaba regímenes autoritarios en África, en Cuba, en varios lugares del mundo. Y eso, por supuesto, le daba sustento económico e ideológico a los autoritarismos, ¿no? Entonces, me parece que lo que estamos viendo hoy es que están pasando tres cosas, muchas más, por supuesto que tres, pero voy a destacar tres. La primera es esa, es el ascenso meteórico de China. Para ser claro, no hay ninguna experiencia en la historia de la humanidad donde un país haya crecido tan rápidamente y se haya convertido de una economía africana, de este nivel de desarrollo africana, a un país bastante desarrollado como soy China, es un país más o menos del PIB per cápita de Argentina, pero claro, multiplicado por 1.400 millones de habitantes, hace una economía enorme, con enorme avance tecnológico, poder económico, financiero, militar. Me adelanto algunas transparencias para decir, este mapa que muchos de ustedes habrán visto, no es el más actualizado, pero bueno, este les muestra cuál es el principal país a los que los países le importan, ¿no? O sea, la banderita, por ejemplo, Argentina de Brasil, quiere decir que el país del que Argentina más importa es Brasil, ¿está bien? Bueno, ven banderas chinas por todos lados, ¿no? O sea, lo que está pasando es que los únicos países que tienen a Estados Unidos como su principal proveedor son México y Canadá, que tienen un tratado de libre comercio y están al lado, con lo cual, lógico, Colombia, Ecuador, repúblicas centroamericanas, todo el resto del mundo está dominado por China. Por supuesto hay banderas alemanas en la Unión Europea, porque la mayor parte de los países de la Unión Europea tienen a Alemania como principal proveedor. Pero bueno, esto es cualquier indicador que ustedes tomen de inversión extranjera, inversión en infraestructura, comercio. China está hoy dominando el mundo y esto da influencia, da poder, ¿no? Entonces, yo voy a decir que, ahora voy a explicar este gráfico y ya voy terminando, que esos tres factores son, el primero es este, ¿no? El ascenso enorme, meteórico, imparable, aunque ahora un poquito más lento en los últimos años, de un poder autoritario, ¿no? Que no es solamente un poder tecnológico, militar, sino que es un poder económico en una medida que la Unión Soviética nunca lo fue. La Unión Soviética nunca llegó a competir en poder económico con Estados Unidos al nivel que hoy compite China. Y aparte tiene un poder demográfico que, salvo India, ningún otro país del mundo tiene. El segundo es el declive relativo de Estados Unidos, ¿no? La principal potencia liberal, diría Narisny, del último siglo es Estados Unidos, y ha perdido poder relativo. Era el 50% del PIB mundial, era Estados Unidos en el año 1945, hoy es más o menos el 17%. ¿Está bien? Bueno, es mucho menos de lo que era, en parte por el ascenso de China, pero no solamente por el ascenso de China.
Y el tercer factor, por supuesto, es un retroceso de la democracia en sí mismo en Estados Unidos, ¿está bien? O sea, donde ese poder liberal, de alguna forma, por desarrollos internos dentro de Estados Unidos, en Biden hemos medido un bajón en la democracia de Estados Unidos durante el primer gobierno de Trump, y yo sospecho que va a ser más fuerte cuando saquemos los datos el año que viene, durante el primer año del segundo gobierno de Trump. No, por supuesto, a nivel de autoritarismo, sigue siendo una democracia de Estados Unidos, pero bueno, menos democrático de lo que era antes. Y aparte, un retiro de Estados Unidos de los compromisos con el orden internacional liberal. Estoy diciendo algo muy poco original en esto, pero quiero ser muy claro, ¿no? Estados Unidos abandona cosas donde... O sea, yo sinceramente pensé que nunca lo iba a ver. Yo pensé que nunca lo iba a ver. Que Estados Unidos se retire de la NATO, o sea que... La OTAN, que fue inventada para que Rusia no invada países europeos, en el momento que Rusia invade un país europeo, Estados Unidos dice, bueno, vamos a negociar, Putin es un buen tipo. O sea, es increíble. O sea, realmente yo no me puedo imaginar esto, ¿no? Me hace reivindicar a un profe que había en Notre Dame cuando yo era estudiante, que era Sebastián Rosato, que era súper realista y el tipo decía, bueno, obviamente Europa se tiene que cuidar de Estados Unidos, ¿no? Dijo en una charla. Y todos lo miran, ¿cómo que Europa se tiene que cuidar de Estados Unidos? Si son aliados, comparten valores. Y yo, dice, bueno, en el mundo realista, si el otro tiene más fierros que vos, tenés que cuidarte, ¿no? Bueno, me parece que a nadie se le ocurría que esa comunión de valores e instituciones del Atlántico Norte podía colapsar y bueno, Rosato no decía que iba a pasar, pero que había que tener presente la posibilidad de que pase. Algo de eso está pasando. Yo personalmente pienso que se va a revertir el día que Trump no sea más presidente, pero bueno, ya entró en crisis, ¿no? Entonces, retiro a Estados Unidos de la organización del Tratado de París, de la Corte Internacional Penal que nunca estuvo, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. O sea, de la OTAN y, por supuesto, de las reglas del libre comercio de la Organización Mundial del Comercio, digamos. Todo eso pasó en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, no solamente un poder liberal que es más débil, que es internamente menos democrático, sino que está menos comprometido con el orden mundial democrático. Entonces, yo voy a ir terminando, porque creo que debo estar ya sobre el tiempo que tenía, pero diciendo que este mapa que ven ahí es cómo está el mundo en términos de regímenes políticos, según Biden, en un indicador que son el mundo en 4, ¿no? Democracias liberales, como hay muchas en Europa, democracias electorales, que hay muchas en Sudamérica, o sea que son un poquito menos liberales, pero básicamente son democracias, autoritarismos electorales, como sería Turquía, para decir la Turquía de Erdogan, que en elecciones, pero básicamente hay muy poca democracia, y autoritarismos cerrados, como sería China, los países que tuvieron golpes militares en África, etc. Entonces, como ustedes ven, la democracia desde una visión geográfica es una cosa de América, Oceanía, digamos, y Europa, ¿no? Esto era en 1938, ¿no? Vos, María de los Ángeles, hiciste una referencia al periodo entre guerras, ¿no? En el periodo entre guerras no había democracias, había 9, 10 países democráticos. Cuando Hitler invade Polonia, y antes Checoslovaquia, y antes Austria, y Stalin invade también Polonia, quedan Estados Unidos y Canadá, Australia y Nueva Zelanda, Suecia, Francia, un par de paisitos. Eso era la democracia en el mundo, ¿no? Y a mí me da la impresión que estamos en un periodo, no quiero dramatizar, no lo quiero hacer exactamente igual, pero digamos que estamos en un periodo de sentirnos acosados, sentirnos entre la espada y la pared, y algo de eso efectivamente está pasando, ¿no? O sea, en el año 1941, 42, 43, había un montón de gente que decía el futuro es autoritario. Había militares acá que acaban de dar un golpe y después iban a ganar unas elecciones que decían, y habría que juntarse, estar más cerca de los nazis, ¿no? Porque estos van a ganar y van a dominar el mundo. Bueno, había pocos demócratas, ¿no? Así empecé la charla y así la quiero terminar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y le damos la palabra a continuación a Inés. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, gracias a CADAL y a la CAS por esta invitación para hablar de un tema que, bueno, a mí realmente me apasiona.
Nosotros nos hemos acostumbrado mucho, bueno, por suerte, nos hemos acostumbrado a vivir en democracia, hemos normalizado la democracia, ¿no? Y tal vez perdimos de vista que la democracia es una rareza en la historia de la humanidad. A nivel de la historia, digamos, es un minuto de historia en la que hemos tenido democracia, ¿no? Ha habido infinidad de formas de establecer gobiernos, establecerlos de alguna manera consensuada, y sin violencia. Es una innovación muy reciente, es prácticamente un milagro, porque francamente ha ocurrido muy pocas veces, en muy pocas partes, durante muy poco tiempo. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de qué está pasando con esa innovación, y yo quería concentrarme un poco más en el terreno más doméstico, más interno, los procesos, digamos, tal vez mencionando un poco algunos procesos internacionales, pero sobre todo en procesos internos, y ver un poco cómo es la dinámica de las olas y las contraolas, ¿no? ¿Qué es esto de las contraolas y las olas? Vamos a explicar un poquito. Hace 30 años, y me parece increíble hablar de algo que pasó hace 30 años, yo estaba empezando la facultad y salía el libro de Huntington, La tercera ola, año creo 91, de haber publicado Huntington, y lo leímos con un optimismo que ahora parece ingenuo, ¿no? Pero bueno, era la época en que se derribaban muros, se acababan dictaduras, se hacían elecciones, y las elecciones no es como ahora que parecen como trámites burocráticos, ¿no? Rituales medio vacíos de contenido a veces, sino que eran, qué sé yo, las elecciones del 83 en Argentina fueron una victoria épica, ¿no? O sea, no fueron un trámite. Pero bueno, en esa época leímos a Huntington y creo que leímos la mitad de lo que nos contaba Huntington en ese libro. Nos quedamos con la buena noticia e ignoramos la advertencia, ¿no? Y la advertencia era que, o sea, lo que describía Huntington y que también ustedes explicaron hace un ratito, es que las olas de democratización le seguía olas de autocratización. O sea que siempre después de una ola venía una contraola, ¿no? Y nos convencimos de que esta vez iba a ser distinto. Por algún motivo tuvimos una especie de arrogancia generacional, pensando esta vez sí aprendimos de la historia, pero no ha sido distinto, ¿no? Desde el comienzo del siglo XXI estamos metidos en la tercera contraola autoritaria, ¿no? Y una contraola autoritaria, o sea, una ola de autocratización que está siendo más larga de lo que habían sido las olas anteriores, así que no sabemos cuándo se va a terminar, pero muy probablemente las cosas van a empeorar todavía bastante más antes de empezar a mejorar, ¿no? Los datos que ya nos contó Carlos lo muestran con mucha claridad. Está, bueno, por supuesto, el índice de Bidem, también el índice de democracia de Economist. Clasifican, categorizan los regímenes de manera diferente, pero igual coinciden en el diagnóstico, ¿no? O sea, los niveles de democracia hoy son los más bajos desde que se empezó a medir el índice de The Economist. Un 6,6% de la población mundial vive en democracias plenas. Hace una década era el doble, ¿no? O sea que es un proceso que se ha acelerado mucho en la última década. Y bueno, como vimos recién, las conclusiones de Bidem son muy parecidas, ¿no? Ahora, por primera vez, no sé si el año pasado o el anterior, en el mundo ha vuelto a haber más autocracias que democracias, ¿no? O sea, como que se inclinó la balanza definitivamente para ese lado. ¿Cuáles son las vías de autocratización en el mundo de hoy? Podemos hacer categorizaciones más finas, pero podemos hacer una distinción como binaria, ¿no? Y distinguir dos formas en las que está ocurriendo la autocratización. La primera es la más visible, los golpes de Estado militares clásicos, ¿no? Nosotros en América Latina tenemos un sesgo latinoamericano buenísimo, porque en América Latina realmente no ha habido prácticamente golpes de Estado en las últimas décadas, y entonces nos hace pensar que los golpes de Estado son cosa del pasado, que ya no pasan más. Y bueno, buenísimo, porque es cierto, en América Latina no ocurren. Pero lo cierto es que en los últimos 5 años se han multiplicado los golpes de Estado en otras partes del mundo, ¿no? Particularmente en África Occidental, África Central, ¿no? Mali, Guinea, Burkina Faso, Níger, Gabón. Ha habido transiciones militares en Chad, rupturas violentas en Sudán. Y después, no solamente en África, por ejemplo, el caso de Burma, Myanmar, nos muestra que también hay en otras regiones, golpes de Estado, dictaduras militares que se instalaron con golpes de Estado desde el año 20, 21, 22, 23, 24. Bueno, el libreto se repite, en todas partes pasa lo mismo, se justifican los golpes con el argumento de la seguridad, la lucha contra la insurgencia, contra el terrorismo o la lucha contra la corrupción.
se prometen transiciones que se prorrogan indefinidamente, y cuando al final a veces ocurre alguna elección, son elecciones sin competencia, sellos de goma para que siga gobernando el régimen autoritario, ¿no? O sea, esa es una vía y eso sigue ocurriendo. La otra es la que estamos viendo más en América Latina y también en Europa y en otras partes del mundo, y es una vía más lenta, más silenciosa, más invisible, y donde nos damos cuenta de que la democracia se nos está escapando de las manos cuando ya está ocurriendo y cuando queda menos que hacer para evitarlo, ¿no? Y es la erosión democrática desde adentro, en el marco de regímenes formalmente electorales, ¿no? Digamos que no son democracias, pero hacen los rituales de la democracia, porque si bien no alcanza con que haya elecciones para que haya democracia tiene que haber elecciones. El método de erosión es un método legalista, ¿no? Porque se modifican constituciones para extender mandatos presidenciales, se cambian las reglas electorales para inclinar la cancha, se despoja a las elecciones de competencia verdadera, y se reemplaza el Estado de Derecho, lo que en inglés se llama el imperio de la ley, y lo digo en inglés, digo la traducción, porque lo que algunos autores dicen, se reemplaza por el imperio por la ley. O sea, el gobierno a través de la ley, manipulando, utilizando selectivamente, arbitrariamente las normas, los tribunales, para violar derechos, pero manteniendo una fachada de legalidad, ¿no? Y tenemos montones de ejemplos de regímenes que se autocratizaron o que están en proceso de autocratización, de Rusia, ¿no? perpetuando la presidencia de Putin con reformas constitucionales, obviamente también con opositores presos, opositores muertos, elecciones sin competencia, pero Venezuela, ¿no? Desconociendo los resultados de las elecciones, proclamando sus propios, no sé, para usar el paralelismo con Trump, ¿no? Los resultados alternativos, algo muy propio de la era de la posverdad. El Salvador habilitando, ¿no? Una reforma constitucional, una reelección inconstitucional a través de jueces adictos. Hungría, ¿no? Aprobando leyes contra la sociedad civil y los medios independientes. Georgia, que está pasando, o pasó hace días, una nueva ley de agentes extranjeros, o sea, quiere decir una ley donde organizaciones de la sociedad civil, periodistas que reciben financiamiento internacional, tienen que declararse agentes extranjeros y básicamente se dedica a deslegitimar actividades legítimas de la sociedad civil. India aplicando leyes antiterroristas contra el periodismo, ¿no? Todo esto, el pegamento narrativo que mantiene unido todo este proceso de autocritización, creo que es el populismo autoritario, ¿no? Tenemos esta aparente paradoja, ¿no? de gobiernos o regímenes autoritarios que se instalan a través de elecciones y que en algunos casos son extremadamente populares, ¿no? Y eso puede parecer una paradoja. En realidad creo que deriva de un malentendido, que es considerar a la democracia simplemente como un sistema en el cual, un mecanismo para elegir gobiernos, ¿no? Y eso creo que genera malos entendidos. Habría que considerar a la democracia un mecanismo para sacar gobiernos, un mecanismo para cambiar gobiernos. La democracia es ese sistema por el cual podemos cambiar gobiernos sin derramamiento de sangre. El problema es que si lo consideramos solamente un mecanismo para producir gobiernos, tenemos esos gobiernos que llegan por esa vía democrática y luego obviamente suben por esa escalera, patean la escalera y nadie más puede subir. Por eso es más conveniente entenderlo, o sea, es más ajustado entender a la democracia como una forma de cambiar gobiernos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos populistas populares, ¿no? Creo que ahí, para entender por qué se está erosionando la democracia a manos de esos líderes populistas populares, tenemos que fijarnos un poco en lo que Norberto Bobbio llamaba las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? A nosotros nos dijeron que con la democracia se cura, con la democracia se educa, todo eso, ¿no? Y no, ¿cuántas veces vamos a ilusionarnos para después decepcionarnos hasta concluir que la democracia no funciona? No funciona para nosotros, ¿no? Funciona para otros. Vivimos una época de desigualdades
inéditas, ¿no? Con una concentración de riqueza desmesurada. Y esta concentración de riqueza sin precedentes ha ido acompañada de procesos de captura oligárquica del Estado, ¿no? Estos nuevos populistas son bichos raros, ¿no? El principal exponente creo es Trump, ¿no? Tienen gabinetes repletos de millonarios, están aliados con conglomerados empresariales a los que protegen, ¿no? Que se expanden bajo la protección política, con los cuales ellos también se enriquecen. Son millonarios ellos mismos, pero se erigen en representantes de los más golpeados por ese sistema del que ellos se aprovechan, ¿no? Conectan con el descontento, designan culpables, polarizan la opinión, prometen soluciones engañosamente simples para problemas extremadamente complejos, ¿no? Y con el argumento de que necesitan tener las manos libres para resolver esos problemas, básicamente se hacen con la suma del poder público, ¿no? Se arrogan todos los poderes arrasando con frenos y contrapesos institucionales. Prometen barrer con las élites, ¿no? Pero no con las élites que han capturado el Estado y a las que ellas representan, sino que en su narrativa las élites malvadas son la prensa, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, los tribunales y, por supuesto, la intelectualidad bien pensante a la que ellos llaman woke, ¿no? Que defiende cosas como los derechos de género, los derechos ambientales, ¿no? Cosas que, según ellos, no tienen nada que ver con la realidad, que no le interesan a la gente común, a los ciudadanos de a pie, a las personas de bien, ¿no? A las que ellos representan. Aunque sean millonarios, ellos las representan. O sea, la polarización no es un efecto colateral, es una estrategia para llegar al poder por parte de estos líderes que erosionan la democracia desde adentro. Y las crisis están funcionando como aceleradores de la autocratización, ¿no? Crisis económicas, guerras, temas de seguridad, ¿no? La pandemia de COVID-19 fue un ejemplo impresionante de esto, ¿no? Fue una oportunidad única para que regímenes autoritarios y no autoritarios, pero digamos con líderes con tendencias autoritarias, extendieran el control estatal hasta límites y que habían sido impensados poco tiempo antes, ¿no? Y la securitización de la salud pública se utilizó para suspender derechos, como excusa para suspender derechos, concentrar el poder en el Ejecutivo, y la pandemia pasó y las restricciones se quedaron, ¿no? O sea que... Y a eso le sumamos el ecosistema digital de desinformación que potencia todas estas dinámicas, ¿no? Algoritmos de las plataformas que obviamente premian la indignación antes que la veracidad, la injerencia extranjera que se cuela por estas grietas, ¿no? Y uno de los blancos preferidos de la injerencia extranjera son los procesos electorales, son las instituciones democráticas mismas, ¿no? A las que se busca como cubrir de un manto de sospecha. Y ahí tenemos los efectos de estas nuevas potencias autoritarias que están ocupando los espacios que dejó libre la potencia liberal, ¿no? Entonces, casos de interferencia rusa en elecciones en Europa del Este, el último año hubo 4 o 5, ¿no? Elecciones que, en uno de los casos, elecciones que fueron suspendidas y fueron realizadas nuevamente porque se demostró que había habido injerencia rusa en la campaña, ¿no? Es decir, el panorama se está complicando mucho y ahora sí por factores internacionales, ¿no? El rol de ciertos actores clave, si volvemos a leer a Huntington, vamos a poder releer también nuestra situación actual digamos, cuando Huntington trata de explicar cuáles son los factores que dan cuenta de que se produzcan olas, ¿no? Porque básicamente la definición de una ola es que hay más cantidad de países que se mueven en una dirección que países que se mueven en la dirección contraria, ¿no? Pero ¿qué es lo que da cuenta de que se produzcan olas, de que se agrupen estos casos o de avance o de retroceso en el tiempo y en el espacio? Bueno, en muchos casos hay, por ejemplo, factores de demostración, ¿no? Ejemplos, y en ambos casos, ¿no? Hay efectos de demostración de movimientos democráticos y también hay efectos de demostración y de aprendizaje y de intercambio de tácticas entre
líderes autoritarios, ¿no? Pero hay elementos que son globales en su impacto y uno de esos elementos es el rol de ciertos actores clave, ¿no? Para las democratizaciones, por ejemplo, la ola de democratizaciones de los 80 y de los 90 tuvo mucho que ver bueno, en América del Sur, por ejemplo, el cambio de posiciones de la Iglesia Católica, o por supuesto el fin de la Guerra Fría, pero el rol de Estados Unidos ha sido siempre muy importante y hoy ese espacio está quedando vacío, ¿no? Entonces, el panorama es realmente sombrío, ¿no? Creo que para no quedarnos con el pesimismo, yo puedo proponer una forma de optimismo, que es el optimismo de la voluntad, ¿no? El pesimismo del intelecto lo tenemos. El optimismo de la voluntad nos obliga a mirar que la resistencia, ¿no? Y la resistencia no violenta funciona, ¿no? Hay investigaciones académicas sobre el tema de la resistencia a los movimientos no violentos. Hay un libro que se llama ¿Por qué funciona la resistencia civil? Y muestra que con un estudio, digamos, de largo plazo de centenares de movimientos por la democracia, digamos, violentos y no violentos, muestran que la tasa de éxito de los movimientos pacíficos es el doble que la tasa de éxito de los movimientos violentos y que en más de la mitad de los casos analizados la resistencia funciona. Entonces, y tenemos ejemplos recientes, ¿no? El año pasado hubo ejemplos de movilización masiva de la ciudadanía en Corea del Sur frente a una declaración de ley marcial completamente injustificada que fue interpretada como un intento de consolidar un poder autoritario. En Bangladesh, el movimiento estudiantil movilizado logró desbancar un gobierno autoritario. En Guatemala, una coalición increíble, ¿no? Amplísima de sociedad civil y actores institucionales defendió el resultado de las elecciones y logró que el presidente electo pudiera asumir. Y así, bueno, incluso hay que destacar la acción de la oposición y los actores sociales en Venezuela, ¿no? El trabajo que hicieron para poder ganarle la elección a un gobierno autoritario que controlaba todos los resortes del poder, porque ganaron la elección y demostraron que ganaron la elección. Por supuesto, después no pudieron asumir, porque ese mismo gobierno que controlaba todos los resortes de la elección también controlaba todos los resortes de la violencia. Pero, digamos, eso muestra que la resistencia funciona, ¿no? Ahora, por supuesto, también el caso de Venezuela nos recuerda que es mucho más fácil defender la democracia cuando todavía la tenemos que tratar de restaurarla cuando ya la perdimos, ¿no? Entonces, deberíamos pensar en una agenda práctica, ¿no? Que nos permita proteger los procesos electorales, ¿no? Aceitar los frenos y los contrapesos al poder ejecutivo, preservar el espacio cívico, preservar el espacio del disenso, ¿no? Y coordinar respuestas internacionales. Para terminar, yo sé que ya me pasé como un par de minutos, la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? ¿Cuándo va a durar esta contraola? Obviamente no lo sabemos. Aparentemente las anteriores duraron entre 15 y 20 años, pero esta contraola en la que vivimos hoy empezó hace 25, más o menos. Bueno, no hay garantía de que después de la tercera contraola venga una cuarta ola de democratización, ¿no? No hay un automatismo, no hay una teología histórica que nos lleve hacia la democracia, ¿no? Es decir, la variable que puede acortar o prolongar esta etapa, esta contraola autoritaria, no es el simple paso del tiempo, no es que, bueno, no esperamos que pase. No, es la voluntad política. O sea, la democracia nunca fue inevitable. Lo decía al principio, es una rareza histórica. Siempre fue un logro político, fue un logro que es muy frágil, claramente, y perfectible, ¿no? Es una posibilidad entre muchas. Algo completamente infrecuente a la escala de la historia humana. O sea, a mí me gusta parafrasearla a Arendt porque ella le llama a estas cosas milagros, ¿no? Son milagros políticos, es la concreción de lo infinitamente improbable, ¿no? Y bueno, la democracia solo sobrevive si la defendemos y solo sobreviene si trabajamos por ella. Por eso la pregunta es no si va a venir una nueva ola democratizadora, sino qué hacemos hoy
¿no? A nivel de nuestras ciudades, nuestros países, nuestros parlamentos, nuestros tribunales, nuestros movimientos, nuestras universidades. ¿Qué hacemos hoy para acortar esta espera, para que venga la cuarta ola de democratización? Gracias. Muchísimas gracias, Inés. Me quedo con la frase del pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Me encantó. Sí, no, pero para... seguimos entonces ahora con Ignacio Lavacchi. Bueno, muchas gracias. Gracias a Cadal por la invitación. Un placer estar en este panel. Yo me voy a referir un poco más al panorama de América Latina. Por ahí me piso un poquito con lo que dijeron Inés y Carlos. Digo, hace poquito más de 50 años arrancaba, ¿no?, la tercera ola, lo que Huntington denominó como la tercera ola, ¿sí? Arrancó en Europa meridional y de ahí pasó a América Latina, ¿no? Y lo interesante es que en ese momento en América Latina era una región donde había mucho pesimismo sobre las chances de instalación de democracia, ¿no? Y la verdad que razones no faltaban para eso, ¿no? ¿Por qué? Punto uno, porque la mayoría de la región estaba gobernada por distintos tipos de regímenes autoritarios, ¿no? Segunda cuestión, dos países que habían tenido largos periodos de gobierno democrático, como Chile y Uruguay, habían caído en el autoritarismo. Tercera cuestión, países de mayor nivel de desarrollo tenían un nuevo tipo de autoritarismo, ¿sí? El autoritarismo en el que los militares decían que no había plazos, sino que había objetivos, ¿no? O sea que la idea era quedarse un buen tiempo en el poder. Digo, está el caso de Pinochet, que estuvo 17 años, los militares brasileños que estuvieron 21, y nuestros militares que, bueno, gracias a Dios no fueron tan buenos, y las dos veces quedaron 7 años y se fueron, digamos, un poco con el rabo entre las piernas, ¿no? Pero no es solamente eso, sino también el hecho de que buena parte de la izquierda estaba encandilada por la Revolución Cubana. Esto que mencionaba Inés del efecto de demostración, sí, un ejemplo claro de efecto de demostración es el de la Revolución Cubana, que le señalizó al resto de la izquierda latinoamericana que si se podía llegar al poder por la vía armada en las barbas de Estados Unidos, eso era posible en toda la región, y eso llevó a que la izquierda se radicalizara, ¿no? Hay una izquierda radicalizada y obviamente la izquierda radicalizada generó como respuesta, obviamente, en Estados Unidos no puede haber una segunda Cuba, y respuestas exageradas, incluso a veces con gobiernos que eran moderadamente reformistas, ¿sí? Y dentro de las élites, dentro del establishment económico también, ¿no? Digamos que en un momento que no había demócratas, pero ni siquiera gente como la que mencionaba Carlos, que dice apoyo a la democracia, pero me gusta Pinochet, apoyo a la democracia, pero banco a Cuba. En ese momento era no apoyo a la democracia, básicamente. Me gusta Cuba, me gusta la vía armada, o me gustan las dictaduras militares porque son la forma de frenar que esto sea Cuba, ¿no? O sea, y mismo si uno miraba partidos democráticos, lo que primaba era eso que Linz llamaba la semilealtad, que es, yo apoyo la democracia, pero por ahí si me conviene una salida autoritaria que reabre el juego con alguna proscripción, y bueno, también coqueteo con un golpe de Estado, ¿no? Y digo, como fue el caso de la democracia cristiana chilena en la previa del golpe a Salvador Allende, ¿no? O sea, para resumir, si uno mira, había bajo compromiso de las élites con la democracia, ¿sí? Lo veían como algo instrumental, y aparte había radicalización, ¿no? Que son dos factores que los trabajos de Scott Mainwaring y Pérez Liñán señalan como claves para la supervivencia de la democracia, ¿no? Que las élites tengan una preferencia normativa fuerte por el régimen y que haya moderación, ¿no? Bueno, en ese clima tan pesimista es que, digo, que comenzó la tercera ola en la región, y si uno miraba 14 años después, quedaba Cuba, ¿sí? Y que sigue quedando, lamentablemente. Y estaba México con un régimen híbrido, pero que iba en camino de democratizarse, ¿no? Digo, 7 años después, es difícil decir en qué momento México pasó de tener un autoritarismo competitivo antes de que Levitsky y Wey pusieran la etiqueta, pasó a ser una democracia, pero uno puede decir que en 1997, cuando el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados, ¿no? Cuba siguió, ¿no? Congelada, más allá de que se haya muerto Fidel Castro, y sigue ahí, cada día con un deterioro mayor de las condiciones de vida de quienes viven ahí. Si mirábamos, hacemos un fast forward, 25 años, año 2000, yo creo que el panorama era un poquito más optimista, porque salvo Cuba, todos los países tenían regímenes democráticos, jefes de gobierno surgidos de elecciones libres. Perú, que había tenido una experiencia semiautoritaria,
o un autoritarismo competitivo, si quieren, había salido de eso recién, ¿sí? No es que no hubiera problemas, había bastantes problemas, ¿sí? Pero yo diría que comparado con lo que era la situación de mediados de los 70, claramente era mucho mejor. Entre los problemas estaba la concentración de poder en el Ejecutivo, ¿no? Esto que Guillermo O'Donnell llamó la democracia delegativa, es decir, la regla sin la cual no podemos hablar de democracia, que es que haya elecciones libres, sin restricciones, sin proscripciones, estaba bien institucionalizada. Frenos y contrapesos no tanto. Un problema que hoy sigue estando, ya estaba en ese momento, que era el populismo. Cuando hablamos de populismo, la verdad que esta palabra es como medio compleja, ¿no? Porque digo, con muchas de las palabras que usamos en ciencia política admiten muchos significados, tienen carga valorativa, ¿no? Hay gente que piensa que el populismo es algo bueno, creo que son pocos, pero los hay, ¿no? Que es como que populismo popular, digo, no es el caso. Pero digo, si tomamos el populismo más como una estrategia, no como política económica, que es como mucha gente la ve, sino más bien como la estrategia de un líder personalista para llegar al poder apoyado por un gran número de seguidores con los que tiene un vínculo no mediado, un vínculo plebiscitario, bueno, ese problema ya estaba, es un problema sempiterno, la verdad, en América Latina, y que reaparece con el tiempo, y es un problema porque, digo, hay trabajos que muestran que el populismo es lo que une el tránsito o lo que lleva de una democracia con problemas, debilitada, a la instalación de un autoritarismo competitivo, ¿no? Bueno, eso estaba, sin importar si es un outsider o alguien que viene de la política tradicional, ejemplo, qué sé yo. Fujimori era un outsider, López Obrador es alguien con una vasta trayectoria en la política mexicana, Chávez era un outsider, Bolsonaro tenía 30 años ocupando una banca de diputado, ¿no? Entonces, no es tanto el outsider, sino que sea populista, ¿no? Y había otra cuestión, ¿no? Que más allá del entusiasmo inicial que había generado la democratización, pasado el tiempo, justamente por eso que mencionaba Inés, de que, bueno, la democracia es un tipo de régimen, ¿no? O sea, un conjunto de reglas para decir cómo elegir autoridades y cómo nos gobiernan esas autoridades y cómo sacarnos de encima de esas autoridades si no nos gustan, pero no es garantía de resultado, ¿no? O sea que suena lindo decir que con la democracia se come, se cura y se educa, bueno, a veces sí, a veces no, y el hecho de que a veces no, y muchas veces no, genera desencanto en la ciudadanía, ¿no? Entonces ya en ese momento había descontento, ¿no?, en la ciudadanía, es decir, apoyo a la democracia, un apoyo difuso, como diría Easton, pero apoyos específicos bajos hacia las instituciones de la democracia, como los partidos, ¿sí?, o las asambleas legislativas, ¿no? Había problemas, pero estábamos mucho mejor que lo que era el panorama de lo que había sido el siglo XX. Ahora también había otras cosas positivas, que era, no es que no haya habido golpes de Estado en los últimos 40 años, hubo varios intentos de golpe de Estado, pero los que eran exitosos fueron muy poquitos, ¿no? Y aparte de eso, el tema de la justicia transicional, que más rápido, más lentamente, los responsables de violaciones de derechos humanos fueron llevados a los tribunales, ¿no? Y yo creo que eso era un gran progreso, ¿no? Y agregaría una cosa más, los padres fundadores de esta tercera ola en América Latina, bueno, entendían que lo internacional importaba y por eso promovieron la creación de mecanismos colectivos de defensa de la democracia, ¿no? Teníamos, como ya dijeron Carlos e Inés, un compromiso más fuerte de Estados Unidos con la democracia, ¿sí? Cosa que se notó en algunos intentos de golpe de Estado fallido, ¿no? Vengamos al presente. Yo creo que ahora el panorama, y bueno, creo que no voy a ser muy original, es bastante preocupante, es sombrío, ¿no? Punto 1, hace 25 años Cuba era el único país dentro de América Latina que tenía un régimen autoritario, hoy Cuba no está sola. Digo, hubo varios procesos de erosión democrática, Venezuela y Nicaragua se unieron a Cuba. Yo creo que ya el adjetivo competitivo en Venezuela y Nicaragua me parece que es como que ya suena chistoso, eso de competitivo no tiene nada. El Salvador lo vemos, para usar una palabra de moda, transicionando también por esa misma vía, ¿no? Sin importar si es de derecha o de izquierda, ¿no? Esta cosa del doble estándar es un problema. Segunda cuestión, no menor, tenemos democracias mediocres, de medio pelo, ¿sí? O sea, si uno ve el reporte que presentó Carlos, el de Bidem, casi ningún país mejora en los últimos 25 años en América Latina, ¿no? Y esto es problemático porque estas democracias de medio pelo, de poca calidad, en general, eso es lo que precede una regresión autoritaria, ¿no? O sea, la probabilidad de que haya una regresión autoritaria es más alta cuando tenemos procesos de estancamiento, ¿no? Entonces, yo diría que más allá de que
el derecho a votar esté relativamente bien garantizado, tenemos bastantes problemas en nuestra democracia, ¿no? Un tema que Carlos trabajó mucho, que es el del autoritarismo a nivel subnacional, cuestiones que tienen que ver con el acceso a justicia también, la provisión de bienes públicos básicos, la colonización de las autoridades por grupos económicos o grupos mafiosos, ¿no? Pienso en el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Un tercer elemento, digo, el giro a la izquierda de principio de siglo, que yo creo fue algo saludable, digo, uno puede no ser de izquierda, pero es saludable que antes, cuando la izquierda llegaba al poder, normalmente lo que pasaba era que había un golpe de Estado, ¿no? La izquierda, por otro lado, no privilegiaba la vía democrática para llegar al poder, sino que privilegiaba la vía armada. Bueno, la izquierda abandonó la vía armada, ¿sí? Y llegaba al poder y eso no generaba una respuesta, una salida autoritaria, ¿no? Ahora, me parece que los gobiernos de izquierda dejaron un saldo un tanto amargo, que es esta cuestión del doble estándar, ¿no? Que es privilegiar el vínculo ideológico por sobre la defensa de la democracia. Y lamentablemente yo diría que hoy también pasa lo mismo con quienes vienen desde la derecha, que me cuesta llamarla liberal, ¿no? Más bien diría derecha iliberal, donde se privilegia la simpatía personal, la simpatía ideológica por sobre la defensa de la democracia como algo bueno en sí mismo que hay que preservar. Cuarto punto, esta cosa de vivir en un mundo de híbridos es muy complicada, porque los mecanismos de defensa colectiva de la democracia se hicieron pensando en golpes de Estado, no se hicieron pensando en estos procesos de muerte lenta de la democracia que describió Inés también, ¿no? O sea, lo que vemos en América Latina más bien es que cuando se pierde la democracia no se pierde porque los militares hayan tomado el poder, ha habido golpes de Estado exitosos, pero que no llevaron a la instalación de gobiernos autoritarios. Eso es un tema interesante, o que fueron muy efímeros, no sé, lo de Bolivia en 2019, puede gustarnos o no, fue un golpe de Estado. Que Evo Morales se había querido robar la elección, no cabe ninguna duda que Bolivia, difícilmente alguien pudiera calificar lo que tenía Bolivia en 2019 de democracia, pero si un militar le dice al presidente, señor, váyase, para mí es un golpe de Estado, ¿no? Si ladra, tiene 4 patas y mueve la cola, no hay mucha discusión. O sea, los golpes de Estado pueden ser también contra gobiernos autoritarios, no es que son solamente contra gobiernos democráticos. Pero digo, ha habido pocos golpes de Estado exitosos, la democracia se pierde más bien por otra vía, por gente que llega al poder por medio de las urnas, ¿no? Digo, como fue el caso de Chávez, como fue el caso de Evo Morales, más recientemente Bukele, ¿sí? O aunque ya no está en el poder y diría que algo ha progresado, como fue el caso de Rafael Correa, ¿no? Entonces, esta legitimidad que da las urnas hace mucho más difícil a la hora de aplicar los mecanismos de defensa colectiva de la democracia, ¿no? Porque digo, bueno, no, llegó por elecciones limpias, sin ningún tipo de mancha en la elección, y sin embargo, bueno, ¿cómo podemos aplicar la cláusula? Y bueno, incluso a los que llegan o se mantienen el poder mediante elecciones dudosas, es difícil, ¿no? Ligado a eso, el tema del doble estándar, que es que el carácter híbrido complica esto, sino que también los gobiernos acomodan a sus preferencias, a lo que definen como internacional, qué es y qué no es una democracia. Esto no es nuevo, Carlos lo mencionaba, Sebastián Rosato, internacionalista, dio un trabajo muy bueno criticando la idea de la paz democrática, diciendo los países acomodan su definición de democracia para calificar a otros según les convenga, ¿no? Entonces, ejemplo, digo, en el año 2012, a los ex obispo Lugo en Paraguay lo destituyeron mediante un juicio político desprolijo, express, pero donde había una abrumadora mayoría para destituirlo, ¿no? O sea, y Argentina, Brasil, Uruguay le aplicaron la cláusula democrática del Mercosur para suspenderlo. ¿Y suspenderlo para qué? Para permitir la entrada de Venezuela al bloque, ¿no? Porque digo, el Senado paraguayo el que todavía no daba la ratificación para eso. Poquitos años después, estaba Venezuela siendo parte del bloque, no había consenso dentro del Mercosur para aplicarle la cláusula democrática y se lo suspendió por incumplimiento de compromisos comerciales. Lo cual parece, digo, entre absurdo, gracioso, pero en verdad es muy triste, ¿no? O sea que los gobiernos a la hora de condenar violación de derechos humanos, primero se fijan si es un aliado, salvo muy poquitas excepciones, y después deciden, ¿no? Si se quedan callados o si dicen algo. Una sexta cuestión, el tema de los déficits de gestión de los gobiernos latinoamericanos a la hora de proveer bienes públicos y la satisfacción de demandas sociales es algo que me parece que contribuye a profundizar la desafección ciudadana, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, libros sobre los sistemas de partidos en América Latina, dos que no son tan viejos, digo, está bien, uno tiene 10 años, el de Flavia Freidenberg, o el de Scott Mainwaring de 2018,
Y son libros de historia ya. O sea, uno los lee y dice, y trata de analizar la política de los países que están en cada uno de estos libros y dice, bueno, esto no se parece en nada, nos sirve para ver lo que pasaba entre 2015 y 2018 y chau, en la mayoría de los países, ¿no? Digo, El Salvador, que tenía un bipartidismo relativamente estable, bueno, ya tu colapso del sistema de partidos. Mismo Brasil, sistema de partidos desordenado, pero que tenía como eje la competencia entre tucanos y petistas, ya es otra cosa. México, mismo Chile, ¿no? Digo, cambió bastante la configuración. Costa Rica, podría seguir, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda de estos procesos de colapso partidario, de desinstitucionalización? La llegada del líder populista al poder. Es decir, siempre que llega un líder populista al poder es porque antes hubo un proceso de colapso partidario. Y después de que llegue ese líder populista al poder, ese proceso tiende a agravarse durante un tiempo hasta que se reacomode el sistema de partidos y surja un nuevo clivaje. Pero digo, en general no mejora la cuestión de la desafección ciudadana con la llegada de un líder populista y no mejora el funcionamiento de la democracia definitivamente. Una séptima cuestión es que por derecha y por izquierda cada vez hay más predisposición a jugar al fleje o incluso fuera del fleje. Digo, doy un ejemplo, ¿no? Digo, el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador no tuvo ningún problema en agarrar y entrar a la Embajada de México para arrestarlo a Jorge Glass, ¿no? O sea, digo, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, bien, gracias. Y eso que el asilo diplomático es algo que originariamente es una costumbre latinoamericana. Hay casos de países que lo han violado, no sé, la Argentina mismo durante la última dictadura militar, que lo tuvo a Cámpora 4 años, y a Juan Manuel Abal Medina, padre recientemente fallecido, 6, encerrado ahí. Pero digo, con un problema, creando un precedente peligroso para que otros gobiernos hicieran lo mismo, ¿no? Porque acá, efecto de demostración, las malas prácticas, o sea, se copian. Como Sarmiento decía, las ideas no se matan, yo agrego, las ideas se copian. Y digo, es tremendo el precedente. Una octava cuestión es esto, el tema de las Fuerzas Armadas. No tenemos al partido militar de vuelta, pero lentamente las Fuerzas Armadas aparecen como árbitros en algunas crisis, ¿no? Digo, pienso, no sé, cuando en Perú el presidente Vizcarra cerró el Congreso haciendo una interpretación de una facultad que le da la Constitución, que frente a 2 votos consecutivos de no confianza podía disolver el Parlamento. Hubo ahí un impas donde si quedaba él o el Congreso que había jurado a la segunda vicepresidenta, ¿no? A Mercedes Arauz, y al final lo que decidió la cuestión fue de qué lado estaban las Fuerzas Armadas. O, no sé, cuando en Brasil la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia decidía si Lula iba a ir preso o no, el general Vilas Boas tuiteando que las Fuerzas Armadas no iban a soportar un fallo que tolerara la impunidad, ¿no? Digo, esto hay que mirar, y no es el único caso, ¿no? O sea, el papel que lentamente vienen recobrando las Fuerzas Armadas y que yo creo que es problemático. No es los ejércitos políticos de antaño, pero es como para tomar nota de esto. Al margen de esto, creo que puede haber algunas cuestiones que dan margen para el optimismo. Uno, yo creo que es de hace poquitos días, ¿no? La elección boliviana, ¿no? El fin del ciclo de los 20 años del MAS, por más que la llegada del MAS al poder hubiera sido un ejemplo de inclusión de una parte de la población de Bolivia que había estado históricamente excluida del poder, vimos que derivó en algo de otras un fenómeno de otras características. Pero digo, el fin del ciclo de los 20 años del MAS me parece que es muy positivo, aparte por la alternancia, ¿no? 5 años atrás en Bolivia hubo un intento de robarse una elección. Esta vez, no, yo diría que más allá de las tensiones previas, fue bastante normal el día de la elección, ¿no? No hubo tanto así que eso como nota de optimismo. También pondría como nota de optimismo el tema de la llegada de Arévalo en Guatemala al poder, ¿no? Como algo promisorio que permite dar, en medio de este clima tan sombrío, cierto pesimismo. Pero fuera de eso, diría que hay mucho para estar atento, ¿no? Y para estar en alerta. Esto de la moderación y la preferencia normativa por la democracia, por las élites. Bueno, eso fue lo que permitió que la democracia sobreviviera en la tercera ola, ¿no? Digo, las democracias latinoamericanas, o las transiciones democráticas, tuvieron lugar en un contexto espantoso, fue el del contexto de la década perdida. Y yo me acuerdo de un artículo de Karen Remer, que aún enseño en la facultad, que decía que no había que preguntarse tanto por qué se había producido la ola democratizadora, sino cómo es que en condiciones tan adversas la democracia había sobrevivido. Y yo creo que este tema de la moderación de parte de los actores, el rechazo a la radicalización, el hecho de que tanto la izquierda, el empresariado, como la derecha reconocieran que era mejor una democracia
mediocre en ese momento a un régimen autoritario, bueno, ayudó. Y también, obviamente, el rol de Estados Unidos, sobre todo a partir del segundo gobierno de Reagan y con Bush padre y Clinton, ¿no? Pero nada de eso está presente hoy, ¿sí? Hay polarización, hay, diría, no sé cuánta gente tiene una preferencia normativa tan fuerte dentro de las élites por la democracia, tiendo a pensar que está bajo eso. Y Estados Unidos creo que tiró la toalla, claramente, ¿no? En materia de promover la democracia en muchos aspectos, ¿no? Digo, por ejemplo, dejando de proveer financiamiento, cosa que no es menor. Con el tema del paso del tiempo que mencionaba Inés, digo, O'Donnell cuando escribió Democracia Legislativa decía, bueno, el mero paso del tiempo no hace que una democracia transicional se consolide, ¿no? Más bien decía, cuidado, porque el surgimiento de problemas graves y la no resolución de los mismos lo que lleva es a adoptar prácticas propias del autoritarismo, ¿no? Lo que él justamente llamaba la democracia legislativa. Esto debe decir, hago lo que quiero sin otro límite que el final del mandato y que alguien venga y me ponga un freno. O sea, yo estoy dispuesto a jugar al fleje, pero salvo que alguien me frene, ¿no? Entonces yo creo que esto es, la verdad, problemático. Lo único que puedo decir es que con un panorama tan pesimista, tal vez haya que confiar que como en los 70, ¿no? Digo, cuando nadie pensaba que iba a venir una ola, tal vez haya motivos para que se frene esta tercera contraola y, de vuelta, contraponer al pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, y le damos la palabra entonces a Javier. Gracias. Gracias, María Los Ángeles. Pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque queríamos dejar, creo, también y en base a eso lo puedo hacer también más corto y dejamos tiempo para preguntar. 10 minutos, si querés. 10 minutos, perfecto. Sí, tranquilo. Voy a controlar. Es que tengo la virtud o el defecto de que cuesta callarme una vez empiezo a hablar. Bueno, primero mi acento es del oriente de Bolivia, yo soy de Santa Cruz de la Sierra, por eso hablo así, pero voceamos nosotros y también no pronunciamos las S al final de las palabras. Y para mucha gente, claro, suena raro porque no somos tantos, somos como el 20% de la población. Bueno, ahora ha ido creciendo en Bolivia, pero somos el porcentaje del padrón electoral, para ponerlo en términos electorales, que además el proceso electoral reciente en Bolivia no ha salido dentro de ese patrón, con la caída de los partidos tradicionales tras la crisis de octubre del 2003 y la llegada del MAS. Una de las cosas que ocurrió con los procesos electorales es que se regionalizó la política y eso generó que entre otras cosas, que las elecciones hayan salido como salieron durante los últimos años. Pero bueno, hago una pausa sobre eso y acotar que no ha habido cosas con las que disiento en general de lo que se ha dicho en el panel, como HRF, que es una organización de derechos humanos que tiene unos 20 años, con sede en Estados Unidos. Tenemos cosas que creo que nos relaciona con todo lo que se ha conversado aquí. Primero, como CADAL, que creo lo mencionó el profesor Carlos, CADAL tiene una misión inusual en Argentina, que es la de enfocarse desde una democracia en países autoritarios. No es una misión inusual cuando uno lo ve de que es normal oír de organizaciones internacionales de derechos humanos en países democráticos, como lo ha sido Estados Unidos. Amnistía Internacional, basada en Londres principalmente, Human Rights Watch, basada en Estados Unidos, pero lo que sí es inusual, y eso mismo que hace a CADAL inusual, nos hace a nosotros inusual, a Human Rights Foundation, es el enfocarse estrictamente en países autoritarios. ¿Ya? Entonces CADAL desde aquí no le está dando a los Kirchner ni le está dando al gobierno de Milei, le está dando a los países que ya creen que han cruzado ese umbral de pasar de democracia a un gobierno autoritario. Bueno, nosotros como organización de derechos humanos hace 20 años nos creamos con esa visión. La creó el fundador es un noruego venezolano que se llama Thor Halvorsen y en parte la creó porque cuando él buscaba solidaridad de parte de las organizaciones de derechos humanos globales con el tema de Venezuela, pues resulta que el primer informe importante de Human Rights Watch sale una década después de Chávez, al punto que el informe se llama Una década de Chávez, ¿no? Entonces,
Y la idea era, por tanto, tratar de decir, ok, enfoquémonos en los países que más necesitan el apoyo internacional, la solidaridad internacional, y son los países donde se ha perdido ya la democracia. Y parte de la sabiduría, de la sabiduría que hay detrás de esa filosofía, es que mientras ya han pasado 20 años, yo no he trabajado los 20 años en HRF, pero sí mi carrera profesional me ha llevado a estudiar el tema. No soy politólogo, pero sí me ha llevado a estudiar mucho el tema de la erosión de la democracia. En realidad la erosión y el golpe de Estado, como lo dijo la profesora Inés, son maneras de perder la democracia, ¿no? Pero son cosas instrumentales. Se puede perder a través de un golpe de Estado, se puede perder la democracia si el gobierno que genera el golpe de Estado, que ocurrió mucho en América Latina con las dictaduras de los años 70, remueve a un gobierno democráticamente electo por la vía militar, y peor aún si los militares se quedan en el poder. Pero un rompimiento de la democracia, un rompimiento de la democracia a través de un golpe de Estado, si hubiera funcionado el golpe de Estado contra Hitler que se intentó durante su periodo, que por ejemplo el ejemplo de Hitler es un ejemplo de erosión de la democracia que terminó generando una catástrofe global. Es un proceso que comenzó como una erosión de la democracia de un líder popular democráticamente electo, ¿no? Decir sobre eso que en HRF a partir de febrero se va a lanzar un índice que no va a competir, claro, a los niveles con Biden necesariamente, pero vamos a sacar un índice que lo estamos trabajando ya hace varios años y que es la base de nuestra propia clasificación de países, de cómo vemos el mundo. Bueno, hay casi 200 y más países y territorios en el mundo, de los cuales nosotros consideramos que 95 o 96 son o autoritarismos completos o autoritarismos híbridos. Hemos decidido esas categorías: autoritarismos completos, autoritarismos híbridos, y el resto democracias. No hacemos una diferenciación como la hace Biden de democracia electoral o democracia sólida, o como la hace el Economist Intelligence Unit de democracia plena y democracia flawed, ¿no? De democracia defectuosa. Y más bien vamos a mantener esas tres categorías que nos parece a nosotros que un poco describen el éxito que ha tenido el índice de Freedom House, de Freedom in the World, porque también el hecho de las tres categorías lo hace un poquito más entendible y más fácil. Bueno, 95, 96 países. ¿Cómo vemos el mapa global? África, lamentablemente, es un país prácticamente plagado de dictaduras, con pocas excepciones. Aquí tenemos a un representante de uno de esos disidentes que lucha contra una de esas dictaduras. Además, el único o probablemente país de África que habla en español, Guinea Ecuatorial. Es un país que tiene mucho menos atención, incluido de América Latina o de España, del que debería tener, gobernado por una dictadura completa y cleptocrática, además. Entonces, África, esa es la situación de África. La situación del Medio Oriente, con la excepción de Israel, y no vamos a entrar en el problema global que genera el conflicto que está ocurriendo en esa región, pero Israel siendo junto con antes Túnez y el Líbano, con la complejidad del sistema del Líbano por el tipo de gobierno tripartito que tienen, son las democracias dentro del Medio Oriente también, y el norte de África, el mundo árabe, altamente plagado por dictaduras. En Europa consideramos autoritarismos, además de la dictadura de Rusia, que la consideramos una dictadura, al igual que la de Bielorrusia. Cuando digo dictadura, en nuestro índice van a salir como autoritarismos completos, ¿no? La de Rusia, la de Bielorrusia, Kazajistán, estos países. Turquía también lo consideramos desde la persecución tras el intento de golpe de Estado, o desde la persecución que ocurrió, también lo consideramos ya no un autoritarismo híbrido, sino una dictadura. Y en el resto de Europa, anteriormente democrática, aunque también dentro del foco de influencia soviético,
Serbia y Georgia, que ya mencionó la profesora, también los consideramos autoritarismos híbridos. El resto de los países de Europa Occidental los consideramos democráticos a pesar de los problemas que tienen. Y en América Latina, yendo ya a nuestro continente, consideramos a Cuba, Venezuela y Nicaragua como autoritarismos completos, como dictaduras, y consideramos a El Salvador, Bolivia y Honduras como autoritarismos híbridos, ¿no? Que es una categoría similar a la de autoritarismos competitivos. Bueno, y el haber tal vez salido, llegué a hacer mi maestría a Nueva York en el año 2008 en Columbia University y una de las cosas comenzando a trabajar en HRF sobre las que nos tocó escribir fue sobre el golpe de Estado que se produjo en Honduras en 2008 y que polarizó mucho a la opinión pública, a pesar de que ese sí fue un golpe clarísimo. Yo tengo diciendo ahí con el profesor en cuanto a llamar a lo que ocurrió recientemente en Bolivia en el 2019, voy a explicar por qué ahora mismo, un golpe de Estado, pero lo de Honduras fue claro, ¿no? O sea, literal, el mismo militar que hasta el día anterior estaba apoyando al presidente Zelaya, al día siguiente le mandó unos soldaditos al Palacio de Gobierno, lo sacó en pijamas y lo mandó a otro país. Eso es un golpe de Estado. En Bolivia fue un poco distinto porque resulta que, y con esto explico una cosa que yo tenía mucha esperanza cuando estaba, ya yo también puedo hablar de hace 20 años de mi vida, increíble, profesora, o sea que la entiendo, también coincido con lo que dijo usted, que increíble que ya uno pueda decir hace 20 años o hace 20, 30 años cuando la manera en que veía sus contactos de la derecha y la izquierda, el fenómeno político. Bueno, hace 20 años, cuando salgo, nos toca el tema del golpe de Estado y nos tocó escribir sobre eso, ¿no? Y escribimos un paper que se llama ¿Cómo debe actuar la OEA? ¿En qué casos es que la OEA, en base a la Carta de la OEA, artículo 9, y la Carta Democrática Interamericana, dictada en el 2000, aprobada en el 2001, artículos 3, 4, que definen qué es la democracia, incluido el acceso al poder, el ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, independencia del Poder Judicial, elecciones libres y justas, libertad de expresión, etc. Y artículos 17 y 21 que establecían un procedimiento según el cual ya sea un Estado miembro o el secretario general podía llamar a una reunión del Consejo Permanente, básicamente todos los representantes en la OEA, para que evalúen si se había o no producido lo que se llama, según estos documentos, una alteración del orden democrático, que es o una interrupción grave del orden constitucional que afecta al orden democrático. Obviamente quienes escribieron estos no fueron politólogos, quienes escribieron estos documentos fueron una mezcla entre juristas, expolitólogos, tal vez gente que está en el mundo de la OEA, y lo que resultó es que si uno puede hacer paralelos claros con la ciencia política en determinar cuándo se produce o no cuando se produce una alteración o ruptura del orden democrático. Esos términos son similares yo creo, análogos, y tenemos un paper sobre eso, un libro largo, de hecho, que lo citó la Comisión de la Reconciliación y la Verdad de Honduras, liderada por el ex vicepresidente, creo, Eduardo Stein, y que adoptó nuestra definición. O sea que interesantemente la Comisión de la Verdad de Honduras adoptó la definición de HRF a través de ese paper, que fue de mi autoría en ese momento, sobre la definición de lo que es un golpe de Estado versus lo que en ese paper llamé erosión gradual, sostenida y sistemática de la democracia. En ambos casos se suponía que la OEA tenía que actuar, y en ambos casos, pero lamentablemente debo decir que la OEA, una nota pesimista, es que la OEA no solo que no utilizó las herramientas de la Carta Democrática ante la continuada erosión de la democracia de Venezuela de manera tan sólida, Insulza prácticamente no hizo nada, el secretario general de la OEA Insulza, y tuvo que llegar, además en alta medida se lo eligió seguramente porque se pensaba, ya dado que como canciller de Uruguay había sido muy tibio con las dictaduras de Venezuela y la dictadura de Nicaragua, y ni qué se diga de la de Cuba, que seguía siendo una vaca sagrada para muchos de estos movimientos políticos, tuvo que llegar así medio
medio con un poco la expectativa de que no iba a ser crítico de esta dictadura, Luis Almagro, y a todos nos sorprendió que resultó siendo Luis Almagro un verdadero paladín de la democracia, dispuesto a fustigar con firmeza a la dictadura cubana y a la de Venezuela y a la de Nicaragua durante su gestión, ¿no? Entonces, y sin embargo, y ahí está la nota negativa, fue muy positivo para nosotros el mandato del secretario general Insulza, Almagro, pero lo que fue negativo es que, de hecho, lo que uno percibe de parte de los Estados de América es que su gestión fue considerada impopular porque de parte de los Estados miembros, porque lo consideraban le llaman personalista o de que no incluía a los Estados en sus decisiones. Bueno, uno de los motivos por el que el secretario general de la OEA no tenía la participación de los Estados en muchas de sus acciones, como por ejemplo el crear una comisión que investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela, era porque los Estados se oponían a eso. Entonces, esa es la nota un poco pesimista, es que incluso los gobiernos democráticos, que son muy mayoritarios en el contexto de la OEA, de América Latina, no tienen la solidaridad suficiente para decir vamos a utilizar los mecanismos que tenemos en la Organización de Estados Americanos para ir contra un gobierno para ir contra un gobierno autoritario. Entonces, esa es una nota un poco pesimista, pero sin duda que también hay notas optimistas. Y para cerrar con ese tema de la acción de la OEA en el caso, por ejemplo, de Bolivia, una de las cosas que esta OEA se ganó, y Almagro lo hizo bien, fue que tuvo algunas acciones importantes, las que ya mencioné, y la de Bolivia también resultó siendo importante. Primero comenzó como un acto que fue repudiado por las fuerzas de la oposición democrática en Bolivia, cuando después de la trampa enésima que había hecho Evo Morales, y que esta era la de haberse lanzado a las elecciones a pesar de haber perdido, después de haber reformado la Constitución de manera inconstitucional y haber perdido un referéndum que él mismo había llamado, que le había dicho que no se lanza a las elecciones, después de hacerlo todo esto, el secretario general de la OEA, en vez de aplicar la Carta Democrática Interamericana y pedir la suspensión del Estado boliviano de la participación de todos los órganos de la OEA, como dice el texto de la OEA, y como sí lo había hecho con otros países, lo que hizo fue ir a reunirse con Evo Morales y le dio, digamos, un manto de legitimidad de alguna manera, y bailó en el Chapare con Evo Morales y todo el tema. Entonces, claro, la oposición boliviana tenía cero respeto en ese momento del rol imparcial que pueda jugar la OEA. Pero lo que sí ocurrió fue que una vez se dieron las elecciones, y en parte porque tampoco Almagro no es el que observa las elecciones, es una misión de observación electoral. Esto hizo que el gobierno de Bolivia, a diferencia del de Venezuela, por ejemplo, que no permitió a nadie de la OEA en las últimas elecciones, permita una misión robusta de observación electoral en Bolivia, y fue conclusión de esta misión robusta que Evo Morales había realizado un fraude electoral, y en esos términos lo terminó diciendo el presidente de la misión de observación en Bolivia. Y de hecho fue eso lo que termina desatando, ya habían protestas que comenzaron con hasta mañana creo, porque ya los están por largar, expreso político, bueno, todavía preso político, es gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que comenzaron esas protestas que habían comenzado, que duraron 21 días y que habían comenzado tras los resultados electorales, se terminan desatando y generando ya protestas a nivel nacional masivas cuando la OEA publica su informe donde dice han habido irregularidades muy graves de la elección, por tanto no valen, y recién en ese momento Evo Morales, que se estaba plantando en sus... termina diciendo, ok, que llamemos a otra elección, ya la gente no quería en ese momento elección, y termina en ese proceso habiendo muchos pronunciamientos militares, porque claro, todo el mundo dice, ya va a renunciar el presidente, no, va a depender de si los militares apoyan o no al gobierno, porque al final los militares, como se ve en Venezuela, tienen la capacidad de consolidar a un líder autócrata ad eternum, ¿no? Entonces,
y se dieron muchos comunicados militares durante esos días, y recién el último comunicado militar, cuando ya Evo Morales estaba a punto de renunciar, cuando ya tenía el salvoconducto a México, es que los militares dicen: recomendábamos al presidente, así como habían recomendado muchas cosas en los últimos tiempos, que se vaya. Entonces, claro, no nos podemos quedar en la misma, no nos podemos quedar con esa última foto para decir, esto fue un golpe de Estado, cuando ha habido una actuación de la OEA, ha habido un informe de que hubo fraude electoral, de manera además inédita en América Latina, en parte porque las dictaduras por lo general no llaman a la OEA para que observe. Pero bueno, la nota, coincido por lo demás con el profesor Ignacio, que en cuanto a las notas de optimismo que mencionó a lo último, incluido el cambio de gobierno en Bolivia, obviamente es una nota negativa lo de Estados Unidos. Y la otra, solo para cerrar, creo que otra nota positiva es el hecho de que la naturaleza de los regímenes autoritarios de los que hablamos hoy y de la cantidad, con excepción de lo de Cuba, obviamente, que sigue siendo este proceso que no ha pasado todavía por la tercera ola de democratización, ¿no? Con excepción de lo de Cuba, los niveles de las violaciones de derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad que se producen hoy bajo las dictaduras de hoy, frente al contexto que comentaba el profesor de sus amigos y además estudiantes de politología, ¿no? Que apoyaban, si eran de derecha, a los dictadores militares, y si eran de izquierda a los movimientos que querían lograr el poder a través de la vía armada, es que hoy las violaciones de derechos humanos, la sistematicidad de estas violaciones, el número, el alcance, es un poco menor, al menos en América Latina es menor. Eso se lo podemos agradecer tal vez al internet, a las redes sociales, pero a cómo la comunicación ha cambiado, pero eso también es una nota positiva. Si tenemos tiempo, ya en las preguntas puedo dar algunas otras ideas de notas positivas. Gracias, profesora, perdón por el tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Lamentablemente sí, no tenemos espacio para preguntas por el tiempo. Vamos a tener un break, así que pueden conversar con los expositores. Quería terminar como muy brevemente con una idea que justo esta semana le escuché a un politólogo italiano, que él habla que una de las estrategias de avance de las autocracias es lo que se llama la política del silbato de perro. Si yo ahora tengo un silbato de perro y lo soplo, muy poca gente lo escucha, salvo oídos muy entrenados o los perros. Entonces, una forma de combatir el avance de las autocracias es ser consciente de este silbato de política de perro. Él ponía el ejemplo de Elon Musk, cuando hizo el saludo nazi y después dijo, no, fue un error, no, en realidad no fue tanto. Y la ciudadanía tiene que estar muy comprometida para detectar ese tipo de cosas. Espero que este panel con expositores de lujo haya sido una forma de combatir la política del silbato de perro. Muchísimas gracias y también que se renueve el aplauso para nuestros expositores. Gracias.